Hay un tipo de duelo del que no hablamos lo suficiente. No ocurre cuando alguien muere, sino cuando sigue vivo, pero ya no es el mismo. Es el duelo de ver envejecer a nuestros padres. Hoy en Te doy mi palabra conversamos con Omar sobre este adiós silencioso. Uno que se vive en voz baja, entre cuidados, nostalgias y abrazos que duran más. Omar, gracias por aceptar esta conversación. Tenía muchas ganas de hablar de este tema contigo. Un tema que no es cotidiano hablarlo. Claro. Se pone entre nosotros, se va colocando, lo vemos, pero no se habla. Gracias y bienvenido a Te doy mi palabra. Bloque 1. El duelo invisible. Omar, ¿por qué crees que nos cuesta tanto hablar de la vejez de nuestros padres? Que nos cuesta trabajo creo que tiene que ver con que el tema de la vejez no es un tema que se asome en las conversaciones del día a día. Es decir, no hablamos de la vejez como hablamos de la tecnología, ¿va? Incluso estamos más acostumbrados a hablar de la primavera que del otoño. Casi no volteamos a ver esos lados donde las hojas se caen, donde la sombra del árbol ya es distinta, que para mí eso es lo que va sucediendo con la vejez de nuestros papás. Pues el árbol sigue ahí y sigue dando sombra. No vemos un cambio físico en el árbol, pero sí en la sombra que da. Cuando están allí presentes, sentimos que algo se está yendo. ¿Cómo vivirlo? ¿Cómo darnos cuenta de esa transición que atraviesan nuestros padres? Pues creo que Creo que la manera en la que yo lo hago, Jimmy, al menos, es como hago casi todo, con presencia, observando en silencio y dándoles ese espacio a ellos para envejecer sin juzgarles, ¿no? Sin reprocharles, ¿por qué ya no puedes hacer esto? ¿Por qué no entiendes de WhatsApp? Oh. ¿Por qué ya no alcanzas la escalera? ¿Por qué ya te pegas con las puertas y los cajones? Y creo que de nuestro lado como hijos pues es más un acompañamiento. Inevitablemente va a suceder eso, entonces tenemos dos opciones: que suceda con nosotros a un lado o sin nosotros. ¿Me explico? Es la manera en la que se me ocurre sobrellevar este duelo silencioso, Jimmy, con presencia, estando ahí. Y pues ojalá que pueda ser una presencia que suma, una presencia amorosa, entendiendo que no todas las relaciones de padres e hijos son sanas. Cuando leí la palabra duelo, dije, bueno, es que el duelo viene de cuando existe amor, ¿no? De esta parte en la que ya no tengo algo que antes sí tenía. Pensemos que hay relaciones en donde esa vejez representa un alivio, ¿no? Entonces, bueno, concentrándonos en donde sí hay un duelo, en donde sí hubo amor, en donde sí hay cariño, pues creo que a nosotros como hijos nos corresponde eso, estar ahí junto a ellos, observando cómo caen las hojas, ¿no? Observando cómo llega el invierno e inevitablemente les salen arrugas, se les olvidan algunas cosas. ¿Cómo lidias tú con la tecnología y ahora llevándola al terreno personal con tus papás? A lo mejor Ajá. en esta era de la que vivimos, en la posmodernidad, la tecnología está al alcance de todos y cada vez se van eficientando muchísimas cosas, pero nuestros padres se van quedando rezagados de esa tecnología. Acabas de mencionar lo de WhatsApp, hacer una transferencia, Sí. cómo obtener la clave del wifi a través de un QR. Ajá. ¿Cómo lidias con todas esas cosas, Hace Omar? poquito fui a desayunar con mi mamá y le pregunto, oye, ¿ya usas inteligencia artificial? ¿Alguna? Y me dice, no, estaba esperando que me enseñes. Wow. Eh, Está bonito de repente representar ese rol en la vida de los papás, ¿no? En el sentido de que, híjole, ya no voy a poder conectarme a Wi-Fi porque no funciona, pero mañana viene mi hijo. Ah, bueno, seguro mañana se arregla. A mí personalmente no me molesta
No me molesta representar esa asistencia o ese rol de solucionador tecnológico con ellos, pero también va como en contraparte, Jimmy, porque tengo un hijo y tiene 8 años y hace poquito platicábamos mi esposa y yo de Minecraft. ¿Has jugado Minecraft? Sí, claro. A mi hijo le encanta, pero mi esposa aún no ha jugado Minecraft. Entonces estábamos platicando si es bueno, recomendable o no quedarnos fuera de Minecraft, porque va a representar temas de conversación que ya no se van a poder platicar. Si llega mi hijo y me platica de, oye papá, es que un Enderman, y no le entiendo, empieza esa barrera que yo ya tengo con mis padres, esa barrera tecnológica. ¿Me explico? Es llegar a la conversación muy tarde, cuando la conversación ya empezó hace años. Ahorita, si bien nosotros estoy como en medio, ¿no? Tengo papás, pero también tengo un hijo. Observo la relación de mis papás con la tecnología y trato de que eso no me pase a mí. Ok. ¿Va? Entonces, sí estoy intentando meterme al mundo tecnológico de los niños. Ellos le mueven, ahorita ya le mueve mejor que yo al iPhone. O sea, hace poquito me enseñó a poner sonido de lluvia en background. Yo no sabía cómo se pone. O sea, me dijo, es que tienes que habilitar un atajo y pa. Entonces, pues creo que sí me toca a mí ir a la par de eso para no tener la misma barrera tecnológica que siento ya con generaciones atrás. Omar, y llevándolo a la contraria, colocando al revés el panorama, es decir, también nosotros darnos la oportunidad de ir al terreno de nuestros padres, al campo de ellos, a esas conversaciones en la sala, con el café, con el pancito, que a veces por la misma rutina se nos hace muy difícil hacerlo. Están nuestros padres esperando eso, porque la tecnología, si bien nos da una inmediatez, una rapidez, una videollamada, y a lo mejor, bueno, ya llamo a mi mamá por una videollamada y estoy presente de alguna otra manera, pero llevándolo a ese terreno, a ese campo de la visita, del cafecito, de sentarnos a conversar en persona, dejando a un lado la tecnología. Yo personalmente, Jimmy, yo prefiero 1000 veces esa relación. Y te comentaba de lo cercano que he estado últimamente con el tema de la poesía. Y cuando uno se mete a la poesía, se trata de estimular los sentidos por medio de las palabras. Cuando yo estoy en una conversación cara a cara, como la estamos teniendo ahorita, no es nada más lo que decimos, sino también lo que vemos. Es decir, el reflejo de esa luz, cómo llega, cómo incide, a qué huele, ¿sabes? El eco o no que haya de las palabras en las paredes. Todo eso suma a la experiencia de la conversación, ¿sabes? El café, o sea, simplemente un café compartido. No es lo mismo que tú te prepares un café, yo otro, y por videollamada nos enlacemos. Claro que prefiero eso a nada, pero si tengo la opción de hacerlo en el terreno de mis papás, 1000 veces. O sea, sí prefiero estar sentados en la sala, a media luz, platicando de cosas, de aventuras, de sueños, de metas, de objetivos, de viajes. Yo sí prefiero, y creo que también hay cierta responsabilidad en esta generación que nos toca a nosotros, Jimmy, a ti y a mí, en no permitir que eso se pierda, en no creer que la vida ya todo es digital y todo es tecnología. Mi hijo está en una escuela Montessori y en la filosofía Montessori van mucho de eso, de que el mundo sigue siendo análogo, es decir, el sol sale poco a poco, no es de un jalón, ya es de día y ya es de noche, ¿no? El mundo sigue siendo análogo, las estaciones del año son análogas. Creo que hay cierto riesgo en volvernos sumamente digitales en un mundo análogo. Creo que hay un riesgo de desfase, de ya no pertenecer, ¿sabes? Entonces, creo que sí nos toca enseñarle a nuestros hijos a platicar así, cara a cara, con un café,
con lo que huele, con lo que se escucha, con la ambulancia que pasa por allá al fondo, el perro ladrando del vecino, todo eso es parte de la experiencia de ir a casa de tu mamá, ¿sabes? Que siempre que voy huele a esto, se escucha esto, los pasos, la puerta del baño, el sonido de la cafetera cuando termina, el último hervor, todo eso para mí sigue siendo muy importante. Bloque 2. La transformación. En ese duelo silencioso de ver a nuestros padres envejecer, ¿qué aprendemos sobre el amor, el tiempo, la fragilidad en ese proceso? Fíjate, te lo puedo contestar con una historia y no tiene que ver con mis papás, pero sí tiene que ver con la relación padre e hijo. Es una historia más de mi época, más contemporánea, pero estábamos en una reunión de amigos y ciertos amigos sacaron el celular y veían la cámara, una cámara de vigilancia, revisando si su niño estaba dormido o no, o si su niño necesitaba algo o no. Y les digo, mira, qué conveniente tener esa cámara y poder estarlo monitoreando todo el tiempo. Me dice, sí, es que pues con esto ya podemos como hacer más cosas en pareja. Podemos, no sé, despegarnos un poco de eso, de cuidar al niño, ¿no? Y dije, sí, cierto, o sea, está bien, tiene sus ventajas. Enriquece la relación de pareja, enriquece la relación contigo mismo, pero me quedé pensando mucho si es lo que nos toca. Es decir, si cuidar a un niño implica renuncia, implica sacrificio, y la cámara nos está previendo de sacrificar, ¿sabes? De esa presencia plena, con cuerpo y alma, no esa presencia digital. Sí me preocupo y desde aquí te vigilo. Está bien y no tengo nada en contra de eso. Cuando yo crié a mi hijo no existían esas cámaras, entonces no sé si las usaría, a lo mejor sí, pero me lo cuestiono mucho el cómo estamos cuidando de otro. Y lo veo muy parecido a los papás. Pues creo que cuidar es una representación del amor. Y el cómo te cuido, el cómo me acerco, el cómo te hablo, el cómo me dirijo a ti, tiene que ver mucho con el amor que sembramos, que sembraron los papás con los hijos, o no. ¿Sabes? Sí creo también mucho en eso, en que la relación que tenemos con nuestros padres ahora, pues es cosecha de lo que se sembró años atrás, ¿no? Entonces, no todos los papás se llevan bien con sus hijos y no todos los hijos están felices de cuidar de un papá, ¿no? O de cuidar de una madre, pero cuando sí lo es, cuando sí hay una relación sana, pues vuelvo a lo mismo, como a esa representación de te amo, te quiero, por medio de aquí estoy, por medio de te llamo, quiero saber cómo te fue, cómo estás, cómo amaneciste. Y aunque no sea diario, ni todo el tiempo, creo que los padres saben cuando el hijo está ahí, ¿sabes? Creo que aunque no esté la llamada todos los días, creo que se siente, o sea, hay algo en el aire que te permite saber cuando alguien piensa en ti, exactamente, incluso la llamada cuando llega. Uno desde que dice bueno o el hola, uno ya sabe si es un hola de hace años que no sé de ti o un hola de familiar, de estamos conectados, o sea, no tengo por qué, hola, ¿cómo has estado? Pues milagro. No, porque estamos conectados, exactamente. Entonces, aunque no sea diario, pues está como ese lazo. Bloque 3. La sociedad que no mira. ¿Crees que como sociedad estamos preparados para mirar la vejez con dignidad? ¿O preferimos esconderla, maquillarla, hacer como que no existe? Porque pareciera que envejecer, y sobre todo con las redes sociales, es un pecado. Ajá, sí, exactamente. Mira, creo que me duele reconocerlo. Te quisiera contestar que sí estamos preparados para mirarla, pero
Pero ya que reflexiono, le doy doble clic y me doy cuenta que no tanto. De entrada la vejez no la percibimos estética, ¿no? Y ya de ahí viene una serie de eventos en donde si envejezco me veo mal y quiero verme joven la mayor parte de mi vida. Creo que de ahí empieza mucho el cómo me percibo a mí mismo, el aceptar mi propia vejez, creo que da pie a cómo me acepten los demás. Alguna vez escuché una frase que dice que uno no permite más maltrato de otros que el que se da hacia uno mismo. Entonces, más allá de que como sociedad estar preparados para mirar a la vejez, yo me iría un pasito atrás y me preguntaría si como individuo estoy preparado yo para mirar a la vejez. A lo mejor me resulta muy sencillo contestar desde mi trinchera a mis 38 años de edad, ¿no? No tengo 60 y a lo mejor a los 60 pensaría distinto, a lo mejor a los 60 sí me pinto las canas, a lo mejor a los 60 sí me hago un retoque por aquí, otro por allá. Pero ahorita en este momento, sí estoy trabajando para aceptarme. Estoy trabajando para llegar a la vejez de la mejor manera posible. Y creo que también la respuesta se puede extender hacia allá, hacia qué tipo de hábitos tenemos y esos hábitos cómo nos están preparando para llegar a los 60, 70 años. Fuertes, ágiles, con músculos, o ya con gastritis, úlceras por todos lados. Problemas en las rodillas, Exactamente, todo el sistema óseo por otro lado. Y no tiene nada más que ver, sí tiene mucho que ver con cómo comemos, pero creo que tiene mucho que ver con cómo vivimos, Jimmy. El estrés para mí es de los males silenciosos más dañinos, para mí más que el azúcar, más que las grasas, más que quizás el alcohol en algunos casos. Creo que el estrés es el enemigo número uno de esta época. Entonces, estar preparado para mirar a la vejez, creo que tiene que ver con estar preparado para envejecer. Y eso es un verbo lento. Es decir, envejezco todos los días. Y todos los días tengo que conjugar ese verbo. Yo personalmente vengo de una familia muy activa. Mi mamá a la fecha va a clases de Zumba. Es feliz en sus clases de Zumba. Saludos a todas las de su clase. Hace poquito fui a grabarles un video porque se disfrazan, porque van a decir, oye, ¿sabes qué? Lo vamos a hacer de los 70s, ahora de Timbiriche, y van caracterizados. Y a mí personalmente me llena de satisfacción ver a mi mamá así, ¿no? Plena, entre comillas, lo que toque de esa palabra. Creo que es una palabra muy amplia, pero la veo ágil, fuerte, se despierta temprano, se prepara un jugo verde y son hábitos que se heredan. Dicen que monkey see, monkey do. Yo la veo y me inspira, ¿sabes? A hacer lo mismo, a llevar una vida más o menos del mismo estilo. ¿Cómo se llama tu mamá para saludarla? Sandra, saludos. Señora Sandra, saludos, y a todo su grupo de Zumba. No hay que dejar el baile por nada del mundo. Es un muy buen cardiovascular. La mantiene con la activa. Chispa, ¿sabes? En su mirada se ve. Y me manda videos y me manda fotos. Mira, fue 10 de mayo y nos vestimos de Barbies. Mira, hoy tocó de los años 90. Mira, hoy tocó de Vaselina. Entonces, es incluso un pretexto más para conversar, es un tema de plática, es un tema de... a veces me dice, oye, ayúdame a preparar unos pompones porque me toca de porrista. Y pues estoy buscando en Amazon, buscando, a ver, mira mamá, pues cuestan tanto. Entonces, al final, ese estilo de vida se vuelve pretextos para coincidir, para platicar, para conversar. Entonces, bueno, a mí me gusta envejecer así. Bloque 4. Estar presentes. ¿Qué pequeños gestos crees que hacen la diferencia en ese acompañamiento, en esa etapa de la vida? Tú lo acabas de decir, tu mamá unos pompones, ayudándole en Amazon a buscar los pompones, así que hacerlos, mandarlos a hacer, comprarlos, a dónde ir.
genera también un vínculo, una conversación de madre a hijo, hijo a madre. Esos pequeños gestos como hijos, ¿qué podríamos hacer? Mira, uno de ellos creo que es hacerles sentir útiles. Muchas veces yo puedo resolverlo por mí mismo e incluso ya tengo la respuesta. Es más, ya resolví el problema. Y de todas maneras se lo planteo. Se lo planteo como, oye, a ver, mamá, me está pasando esto. ¿Tú qué harías? Eh, ¿Ves algo que yo no esté viendo en este problema, en esta situación? Así como ella me pide a mí conectarla a Wi-Fi o instalarle GPT en su celular, yo también, ¿sabes? Yo también le digo, oye, fíjate que me siento triste porque mi hijo cambió de grado y aunque simplemente cambió de grado en la escuela, yo lo estoy viendo como una etapa que se termina. La hago partícipe, le cuento esas cosas y creo que eso a ella le sigue haciendo sentir útil, le sigue haciendo sentir necesaria en la vida de un hijo, ¿no? Entonces, de ahí creo que ese es uno de esos pequeños gestos. Otro, diría yo, y lo aplico no nada más para mis papás o para adultos, pero creo que no debería de pasar de moda el saber decir gracias y por favor. Ah, lo veo en las nuevas generaciones que cada vez es más difícil encontrarte con un buenos días o un gracias y un por favor. Y creo que esa cordialidad para los papás es importante. Sigue siendo valioso saludar, despedirse con cariño, un abrazo que dure N cantidad de segundos, pero que dure. Creo que verles a los ojos, darte la oportunidad de verles a los ojos, y verles a los ojos requiere coincidir. Una videollamada, sí, o sea, va, pues, se vale, pero más, pues, ese esfuerzo de realmente vernos. O pasa que estás con tu mamá, con tu papá, te están hablando y estás en el teléfono Sí, escuchando, pero no prestándoles atención, no mirándoles a los ojos sí. y haciendo esa conexión que es tan importante, dejar a un lado el mundo que tienes y prestarles la importancia que requiere y que merecen. Cuando hablamos de presencia y buscamos cuáles son los enemigos de la presencia plena, el teléfono está en el top 3. Entonces, sí creo importante encontrar un espacio del día en donde estés libre de trabajo, libre de pendientes, y no tiene que ser espacios largos. Estamos hablando de, mira, 10 minutos bien hechos, son 10 minutos que valen oro. Para ellos sigue siendo importante eso, el que al hablar vean una respuesta en tu mirada, vean una respuesta en tus gestos. Regalémosles eso, regalémosles ese espacio sin tecnología, ese espacio con simplemente dos cuerpos ahí, o varios cuerpos, los que sean, pero creo que a los papás les importa mucho la familia. Totalmente. Los que se han dedicado en cuerpo y alma, se han entregado a construir esas familias con valores, principios y esas reuniones familiares que también, Sí. ese acompañamiento que les encanta. Acabo también de ir a un convivio donde papá y mamá con sus hijos y la mamá, la señora me decía, esto es mi vida. Para mí esto es lo que me voy a llevar. Ella tiene Sí. 62 años. Si nos está escuchando, que seguramente se llama la señora Dolores, me impactó o me hizo reflexionar mucho de cómo para ella era tan importante o trascendental ver a sus hijos en una carne asada, una noche de karaoke y verlos felices. Y Claro. creo que eso les llena el alma y con eso se quedan los papás ahora que están viviendo esa etapa. Cierre. Mensaje universal. Omar, si tuvieras que hablarle a alguien que aún no ha pasado por esto, que aún ve a sus padres fuertes, intactos, bien lo decías al principio, se van cayendo esas hojas, pero no nos damos cuenta porque creemos que están intactos los papás, todo lo Ajá. pueden, todo lo aguantan, todo lo soportan. ¿Qué le dirías a ese hijo?
Pues mira, no quisiera decirle nada que tenga que ver con darle miedo. No quisiera decirle aprovecha en los últimos años. No, ¿sabes? O sea, simplemente le diría, obsérvate cómo te llevas con tus padres. Obsérvalos a ellos, cómo se llevan consigo mismo. Observa la relación entre ustedes y si puedes hacer algo que diga o que gestione un mensaje de amor, hazlo. Pueden ser palabras, pueden ser gestos, pueden ser detalles, pueden ser tiempo. Hazlo. Regálale algo que diga que lo quieres, regálale algo que diga que lo amas y no tiene que ser siempre material. Hace poquito mi mamá se operó de una muela y yo dije, así fueron mis palabras, Jimmy, yo dije, le voy a regalar todo el día para cuidarla. Terminó el día, llegué a la noche a mi casa, yo fui el que se llevó un regalo. Wow. Yo fui el que regresó con las manos llenas. Qué mal estaba, ¿sabes? Yo dije, yo se lo voy a regalar. Nada de eso sucedió así. Por todo lo que atraviesan nuestros papás y cuando llegan a esa etapa de la vejez, cómo como hijos podemos acompañarlos con gestos, con presencia y sobre todo con paciencia. Creo que también hay que llenarnos de paciencia para acompañarlos en esa etapa de la vida porque nos cuesta entender que no van a la misma velocidad que nosotros, como nosotros no iremos a la velocidad en unos años de nuestros hijos. Entonces, paciencia, con calma y prestarles atención a lo que dicen, porque pasa muchas veces, no sé si con tu mamá o tus papás, Omar, de que te repiten las cosas, que te vuelven a contar lo mismo y tú así de, ya me lo dijiste, o ya me sé la respuesta, no me la digas. Sí. Como perder ese interés por lo que nos cuentan y más bien tener todos nuestros sentidos para ellos y llenarnos de paciencia. Hace poco mi mamá me dijo, es que a los papás hay que escucharlos, pero me lo dijo como en un énfasis de respeto, ¿sabes? Como de, es una falta de respeto no escuchar a tus padres. Y yo estuve de acuerdo, dije, claro, a los papás siempre hay que escucharlos. No sé si obedecerlos, que no soy tan obediente, tengo que confesarlo, pero sí la escucho. Sí escucho lo que tenga que decirme, yo decido si lo tomo, si lo llevo a la acción o no, pero sí le escucho. Creo que eso no hay que dejarlo. ¿Qué le dirías a tus papás para que comprendieran también nuestro papel como hijos? Que también fallamos, también cometemos errores, que a veces no sabemos cómo acompañarlos en esa etapa. ¿Qué les dirías? Les diría que para mí, Jimmy, uno es el tipo de error que viene de la indiferencia, que viene de la ignorancia, que viene del no me preocupo por ti y todos los errores que cometa pienso que van a estar justificados porque estoy aprendiendo. Yo les diría que no es mi caso. Yo les diría que a pesar de que sigo cometiendo errores, siempre están en mi mente. No me son indiferentes, no ignoro sus vidas, no ignoro lo que me dicen, no ignoro lo que ellos vivieron, que quizás yo estoy repitiendo y ellos me insisten en por ahí no es, por ahí no es. Y aunque yo cometa el error, no viene del ignorarlos, ¿sabes? No viene del no escucharlos. Es, papás, los escucho con todo mi amor y aún así me equivoco. Y aún así repito. Y aún así no cierro los círculos y van patrones iguales. Y estoy tratando de hacer las cosas mejor, pero el verbo se conjuga en gerundio. Estoy aprendiendo, tratando, viviendo. Sigo en eso, ¿no? Somos work in progress, dicen. Entonces les diría que gracias por tanto amor, me ha servido mucho, pero me sigo equivocando y me seguiré equivocando en la vida y con ellos. De verdad ellos me impresionan en la manera en la que encarnan ese tipo de amor, incondicional completamente. A ti que nos escuchas, llama, visita, abraza, porque no sabemos cuántas veces más nos van a abrir la puerta. Esto fue
te doy mi palabra.